Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. ¿Estás cansado de viajar como todo el mundo? ¿Buscas una experiencia nueva, una manera de conocer la historia de los sitios por los que pisas? Los Calamares a la Romana y Grupeando Tour te ofrecemos una experiencia mágica, inmersiva, casi divina. Ven con nosotros a visitar Atenas, los grandes campos de batalla de las guerras médicas. O si lo prefieres, acompáñanos a la eterna Roma. O visita Pompeya, Herculano, Paestum o el yacimiento submarino de Baia. Únete a esta experiencia inmersiva. Siente, toca, experimenta la historia. Para hacerlo solo tienes que contactar con Grupeando Tour en su correo electrónico info@grupeandotour.com y allí te darán toda la información. Y lo más importante de todo, te vendrás con nosotros, con Ángel Portillo Lucas y Sergio Alejo Gómez, que guiaremos tus pasos por los senderos de la historia. Te esperamos, únete a nosotros. Salvete, calamares. Bienvenidos a esta nueva entrega de Calamares a la Egipcia. Ya sé que no es muy normal que empiece así, pero bueno, la ocasión y el programa de hoy lo merece y se me acaba de ocurrir este nombre pues inspirándome un poco en la música que suena de fondo. Música muy egipcia, muy faraónica, y nos viene, vamos, que ni al dedo para el tema que vamos a tratar hoy. Hoy os quiero hablar de un tema muy especial, pero antes de empezar y de meternos en materia, quería comentaros que si queréis escuchar estos programas especiales o dedicados a los fans, a todos aquellos que apoyáis nuestro canal, tan solo tenéis que hacer ese gesto, ese pequeño gesto de apoyarnos, y desde 1,49 euros al mes. Y es que esto vale menos que una cerveza, que un café solo. Con ese módico precio pues podéis contribuir a hacer esta República Calamar mucho más grande y convertirnos en imperio. Y dicho esto, nos vamos hoy al Antiguo Egipto. Vamos a hacer un viaje en las arenas del tiempo hasta el país del Nilo. Y como vamos a hablar de los egipcios, iba a decir antiguos, pero no tan antiguos, tampoco nos vamos a ir muy lejos. No vamos a hablaros de los grandes faraones del Imperio Antiguo, ni del Imperio Medio, ni del Imperio Nuevo incluso. No vamos a hablaros de los faraones helenísticos, de la dinastía Lágida. Y como sé que a Ángel esto tampoco es que le guste mucho, pues he decidido venir solo y traeros esta pequeña píldora intersemanal. Ya sé que hace calor, que estamos terminando las vacaciones y que ir al país del Nilo pues es lo que menos apetece ahora. No sé si tenéis un río, una playa o estáis en la montaña donde os pueda correr un poquito el aire. Pero bueno, no os preocupéis porque el viaje os aseguro que va a merecer la pena. En otras entregas os he hablado del país del Nilo, como por ejemplo cuando os hablé de la reina faraón de Hatshepsut, o incluso cuando hablamos de Tutmosis III, el faraón guerrero.
Yo quiero seguir un poco esa estela dejada por esos faraones, pero os quiero hablar de otro periodo fascinante de la historia de Egipto, el de la dinastía Lágida, más conocida como la de los Ptolomeos, que gobernó desde la muerte del gran Alejandro III de Macedonia hasta la conquista del reino por parte de los romanos, ya en tiempo de Cayo Julio César Octaviano, el que sería en poco tiempo conocido como Augusto, que acabaría con la última de las reinas, con el último o la última faraona de ese Egipto ptolemaico, ni más ni menos que la gran Cleopatra. Y el apelativo de Lágidas viene porque Ptolomeo, el fundador de la dinastía, era hijo de Lagos, y de ahí el sobrenombre con el que se le conocía a esta dinastía. Pero vayamos a ver cómo quedó la situación tras la muerte del gran Alejandro y cómo sus generales, los llamados diadocos, se repartieron los territorios de su vasto imperio para fundar sus propios imperios, sus propios reinos, lo que eran las antiguas satrapías del gran imperio persa. De hecho, se puede afirmar que fueron 3 los grandes reinos que se acabarían formando, siendo uno de ellos el que gestionaba la dinastía de los Antigónidas y que comprendía Macedonia y la parte europea. A continuación, el que quedó en manos de los Seleucidas y que englobaba el grueso de los territorios asiáticos que antaño pertenecieron a los persas aqueménides. Y por último, pues el que nos atañe en este capítulo, en esta entrega de hoy, que es el perteneciente a los Lágidas, a los Ptolomeos, como os he dicho, que correspondía a lo que era la satrapía del antiguo Egipto. Y pese a las diferencias y desencuentros iniciales entre todos los sucesores del gran rey, estos 3 fueron los que se asentaron sólidamente tras los primeros choques y limpiezas internas que se llevaron a cabo en el seno del imperio macedónico. El gran imperio griego, greco-macedónico, persa. Imaginaos todo lo que englobaba el imperio de Alejandro. Pero vayamos al principio de toda esta historia. Y es que, como ya sabréis, Ptolomeo fue uno de los generales más importantes que sirvieron bajo las órdenes del gran conquistador. En concreto fue el comandante de su caballería, ni más ni menos. El martillo, que chocaba contra el yunque, que era la gran falange. En el momento de la muerte del rey, Ptolomeo se quedó con el valle del Nilo y con la costa de Siria y Palestina, y también con el cuerpo de Alejandro. Sí, quien tuviera el cuerpo de Alejandro podría decirse que podría ser su sucesor designado. Pero este cuerpo lo interceptó. No fue un juego limpio, no fue una jugada limpia, sino que se marcó una jugarreta con sus otros generales, con sus otros compañeros, ya que asaltó la caravana que conducía el cadáver de Alejandro camino a Macedonia y se la llevó a sus dominios, a Egipto, asumiendo por tanto el cargo de faraón de Egipto pese a ser de origen griego. Y él, Ptolomeo I, Ptolomeo, hijo de Lagos, fue el primer heleno que se sentó en el trono de uno de los reinos más antiguos de Oriente y gobernó hasta el año 283 a.C. Se dice pronto. En esas primeras décadas del siglo III a.C., en las que estuvo el primero de los Ptolomeos, Egipto se erigió como una potencia sólida que supo mantener una política exterior adecuada y que le permitía estar, podríamos decir, seguro dentro de sus fronteras, o sea, de fronteras hacia adentro. Y eso fue en gran medida por la posición que adoptó el fundador de la dinastía. Incluso en sus primeros años de gobierno pudo aumentar la extensión de su reino cruzando los desiertos de Libia y llegando, imaginaos hasta dónde os voy a decir, hasta la lejana Cartago, anexionándose de esa manera la región conocida como la Cirenaica. No veas. Quizá emulando al propio Alejandro. No sé lo que pasaría por la cabeza de este gran general de caballería, que era faraón ya.
de general a faraón. Imaginaos qué salto, ¿eh? Además, puso ahínco en intentar hacerse con el control de las rutas comerciales, tanto por tierra como por el Mediterráneo. Y por ello no escatimó recursos a la hora de conseguir bases y puertos en las costas de Asia Menor e incluso en las islas griegas y el Egeo. ¡Uf, qué ambición! Ptolomeo. Se te va la mano, diría más de uno. Esa política supuso un consecuente desgaste para Egipto, ya que por un lado los macedonios les disputaban la zona de las islas y por el otro los seleucidas la zona de la costa de Palestina y Siria. Por lo tanto, no estuvieron en ningún momento exentos de participar en continuas guerras, ya fuera aliándose primero con unos y luego con los que habían sido sus enemigos. O sea, imaginaos, tiempos muy convulsos, tiempos de lealtades cambiantes, los tiempos complejos, los que tuvo que vivir este gran primer faraón de la dinastía láguida. Así pues, el heredero de Ptolomeo I Sóter fue su hijo, Ptolomeo II Filadelfo, que gobernó desde su muerte, desde el año 283 hasta el 246 a.C. Un porrón de años también, por lo que podéis ver. Y del cual sabemos que fue un hombre de una personalidad poderosa, pero tal vez un pelín ambicioso. Y si por algo se caracterizó este Ptolomeo II Filadelfo, fue por el hecho de contraer segundas nupcias con su hermana Arsinoe. Y a partir de ese momento, la dinastía láguida emprendería una política matrimonial muy endogámica. Otra de las características destacadas de esta dinastía de origen griego fue la de presentarse ante el pueblo egipcio como firmes defensores de las tradiciones y costumbres antiguas de sus súbditos, a la vez que también lo hicieron con la religión. Y eso hizo que fueran muy bien aceptados por la población autóctona. Llámalos tontos. Esta gente era de jugarretas, ¿eh? Mira, Ptolomeo I robando el cadáver de Alejandro y ya su hijo aquí siendo más egipcio que los propios egipcios. Además, tanto Ptolomeo I como Ptolomeo II destacaron por ser los constructores de las dos grandes obras arquitectónicas de su nueva capital, la Gran Biblioteca y el Gran Faro, de Alejandría, por supuesto. Pero vuelvo al segundo de los Ptolomeos, y es que es importante destacar que su voluntad fue la de engrandecer Egipto, y por ello trató de convertirlo en una potencia naval de primera clase. Con el gran puerto de la capital, Alejandría, abogó porque este fuera el centro neurálgico de todo el comercio en el Mediterráneo. Y esta política exterior tan agresiva inevitablemente le condujo a un choque con los demás reinos helenísticos. Fue él quien dio el primer paso e inició las hostilidades contra Antíoco I, que estaba al frente del reino seleucida por aquel entonces, y entre los años 274 y 271 a.C. tuvo lugar un conflicto bélico entre las dos potencias conocido con el nombre de la Primera Guerra Siria. Ptolomeo, al frente de sus tropas, invadió los territorios de su rival, pero sufrió un gran revés y tuvo que retirarse. Y Antíoco I, inteligente como era, en lugar de usar a su ejército para contraatacar, se sirvió de un medio hermano de Ptolomeo, un tal Magas, que, siendo gobernador de la Cirenaica, se autoproclamó rey y buscó separarse de Egipto. Es decir, Antíoco I instigó a este Magas para que tratara de invadir Egipto aprovechando la ausencia de Filadelfo. Aunque al final, pues no fue posible. Las cosas van como van. Tuvo mucha suerte Ptolomeo II Filadelfo. Descubre historias épicas con las novelas de Sergio Alejo Gómez y Ángel Portillo Lucas. Guerras, aventuras y mucho más. Solo disponibles en Amazon. ¿Y qué ocurría mientras tanto en Macedonia? Pues Antígono Gónatas se quedó en un segundo plano
observando las hostilidades entre sus rivales desde la distancia. Pero es que este Antígono pues tampoco lo había tenido fácil para sentarse en el trono, ya que entre Pirro, que al regresar de Italia le disputó el trono, y la injerencia de los Ptolomeos tratando de provocar la rebelión de las polis griegas, se tuvo que emplear a fondo. Y tardó más de lo que hubiera querido, pero al final, con la imposición de una serie de guarniciones militares en ciudades estratégicas, se hizo con el control total de su reino. En el año 267 a.C., el nuevo o el segundo Ptolomeo incitó a varias ciudades-estado griegas a aliarse con él, y con Esparta al frente desafiaron el poder de Antígono, y fue en ese momento cuando estalló la llamada Guerra Creminodea, que duró hasta el año 262 a.C., es decir, unos 5 años, y en la que se produjeron muchas operaciones militares a gran escala. Macedonia invadió el Ática, pero las fuerzas navales egipcias embarcaron a las falanges espartanas para que acudieran en ayuda de los atenienses. ¡Uf! ¿Cómo está siempre la Grecia continental, eh? Hasta en estos tiempos. Y espartanos ayudando a atenienses. ¿Dónde se ha visto eso? Que salga Zeus y nos lo cuente. Aunque debo decir que eso no llegó a producirse. Oh, siento decepcionaros, ya que los macedonios contaban con el apoyo de Corinto y su flota, que se interpuso entre los dos frentes de aliados. Antígono derrotó entonces al rey Areo y a sus espartanos, y posteriormente el rey macedonio sitió y tomó Atenas, que tuvo que rendirse. La injerencia de la flota egipcia en el conflicto sirvió para que Antígono se diera cuenta de lo importante que era tener poderío naval para defenderse de una posible agresión por parte de los Ptolomeos. ¿Qué pinta un Ptolomeo en el Ática? Pues que se lo digan a Antígono, que se lo encontró allí. Pero lo peor estaba por llegar, ya que el sucesor de Antíoco I en el trono seleucida, Antíoco II, como veis no eran muy originales con los nombres, firmó una alianza con Macedonia para enfrentarse a Egipto, y de esa manera dio comienzo la Segunda Guerra Siria, que tuvo lugar entre los años 260 y 253 a.C., justo después de que acabara esta guerra cremonidea. Fue un conflicto largo en el que Antíoco II consiguió arrebatarle a Ptolomeo II algunos de sus territorios de Asia Menor, llegando incluso a ocupar la costa fenicia. A su vez, Antígono con su nueva flota se dedicó a hostigar a la flota egipcia, ni más ni menos que en el Egeo. En un momento dado llegó a vencerlos en la batalla naval de Kos. Ptolomeo II fue derrotado de esa manera por mar y por tierra y no tuvo más opción que pedir la paz, primero con Macedonia en el año 255 a.C. y posteriormente con los seleucidas en el 253 a.C. ¿Quién se le iba a decir a Ptolomeo I que su hijo se estrellaría de esa manera? Pero bueno, como hemos dicho antes, los otros dos se aliaron pues porque les convenía en aquel momento, ¿no? Pero pocos años después, el intrigante faraón no dudó en instigar la rebelión de la ciudad de Corinto contra Macedonia. La situación se complicó hasta el punto de que en mitad de ese nuevo conflicto el faraón pasó a mejor vida y le sucedió Ptolomeo III. Y en ese impasse se perdieron las Cícladas y con ello la presencia naval egipcia en el Egeo. Uf, suerte que Ptolomeo II no lo vio, pues si no, le hubiese dado otro patatús. Y con el nuevo faraón láguida, Ptolomeo III, apodado Vergetes, Egipto recuperó de nuevo fuerzas y se extendió territorialmente a costa de nuevo del reino seleucida, que se vio inmerso en algunas guerras internas que facilitaron el trabajo a los egipcios. El sucesor de Ptolomeo III, pues imagino que os preguntaréis, ¿cómo se llamaría este hombre? Pues sí, seguro que habéis acertado, Ptolomeo IV. Fue más un intelectual que un estadista, y se centró en la actividad constructora y en la reorganización del culto real, más que en preocuparse de mantener los pilares de la misma dinastía, y durante su reinado la población indígena se rebeló contra su política recaudadora y apareció un fenómeno de resistencia contra el poder, el bandolerismo.
El faraón Láguida implementó una política de reclutamiento de tropas indígenas en detrimento de las de origen heleno, y eso fue algo que le perjudicó en gran medida, ya que provocó la aparición de un sentimiento nacional que hasta el momento no había hecho acto de presencia. Y por primera vez, desde la implementación de la dinastía Láguida, la población autóctona comenzó a despreciar a la élite conquistadora. Así pues, Ptolomeo IV tuvo que comenzar a responder dando concesiones a sus súbditos, lo que sin duda acabó por debilitar su poder, tanto a nivel interno como obviamente externo. Y eso se lo comió con patatas su sucesor, Ptolomeo V Epífanes, que inició su gobierno en el año 205 a.C., con tan solo 6 años. Y eso supuso la oportunidad que esperaban los viejos enemigos, los antigónidas y los seleucidas, que aprovecharon para intervenir de nuevo. Antíoco III y Filipo V, un viejo conocido por su activo papel en las guerras contra la República Romana, y del cual ya hablaremos también en el canal, no dudaron en ponerse de acuerdo y mediante la firma de un tratado secreto comenzaron a maquinar el apoderarse de los territorios láguidas. Así pues, el rey seleucida invadió las posesiones egipcias en Siria y derrotó al ejército tolemaico en la batalla de Panión, apropiándose de Palestina y Celesiria entre los años 202 y 200 a.C., en el marco de la llamada Quinta Guerra Siria. Su aliado macedonio, es decir, Filipo V, no tuvo tanta fortuna, ya que se enfrentó, entre otros, a una alianza de Rodas y el reino de Pérgamo. Las tropas macedónicas conquistaron la base naval láguida de Samos, obligando a Rodas a buscar una alianza con el rey Átalo I de Pérgamo, que les ayudó a derrotar a Filipo y a obligarle a retirarse de nuevo a su reino. Y después, los aliados no dudaron en pedir ayuda al Senado romano para que mediara en el conflicto, dando paso a la injerencia de un gran titán en la política del Mediterráneo oriental. Pero bueno, de momento no entremos en Roma. Ya hablaremos o enfocaremos este conflicto desde el punto de vista de la República Romana. No os preocupéis, habrá tiempo para ello. Apoya a la República Calamar con una donación o suscripción. A cambio, tendrás contenido exclusivo para fans y acceso anticipado a nuestros programas. El rey Ptolomeo V Epífanes murió en el año 181 a.C. y fue su esposa, la hija de Antíoco III, quien asumió la regencia en nombre de los 3 hijos del matrimonio, que eran unos niños muy pequeños. Y a su muerte en el 176 a.C. fueron 2 eunucos los que se hicieron cargo del gobierno. Imaginaos. Algo pasaría ahí, seguro. Estoy convencido de que esta mujer no duró muchísimo por algo, porque alguien tejería alguna conjura, alguna conspiración, de esas que tanto me gustan a mí, para sacarla de en medio. Pero a diferencia de la esposa de Ptolomeo V, estos iniciaron una política de hostilidad hacia el reino seleucida. Recordad que Antíoco III dio a su hija en matrimonio a Ptolomeo V. Por tanto, esta regente era de origen seleucida. Por tanto, estos eunucos pues metieron baza. Y eso perjudicó gravemente a Egipto, que siendo un reino ya débil de por sí, perdió aún más territorios a manos de sus viejos enemigos. Y cuando Ptolomeo VI subió al poder, dio inicio a la llamada Sexta Guerra Siria. Ojo, se dice pronto. Que duró entre los años 170 y 168 a.C. y que supuso un desastre total para los intereses láguidas, ya que el nuevo rey seleucida invadió Egipto tras derrotar al ejército y llegó hasta el mismo delta del Nilo. Se apoderó del país a excepción de la capital, Alejandría, y obligó a Ptolomeo VI a firmar un tratado mediante el cual Egipto se convertía en un protectorado de los seleucidas. Uf, duro, Por una serie de problemas en otra parte de su reino, Antíoco IV tuvo que dejar Egipto y regresar al año siguiente, aunque se llevó una desagradable sorpresa al darse cuenta de que la República Romana ya había decidido intervenir en las guerras de los reinos helenísticos, una vez hubo solventado su problema con Perseo de Macedonia. Es que donde busques y donde hurgues siempre te cuentas a Roma, El legado senatorial llamado Cayo Popilio Lenas exigió a Antíoco IV que cesara las hostilidades y que devolviera a Egipto las conquistas de los últimos años y regresara de nuevo a sus dominios. Y claro, el gigante
romano podía ser muy convincente. Así que Antíoco IV no tuvo más opciones que obedecer y renunciar a su voluntad de unir su reino con el egipcio. Y a su vez eso supuso un gran alivio para los lágidas, que habían visto muy de cerca el final de su influencia en el suelo egipcio. Pero, sin darse cuenta, la más débil de las potencias helenísticas comenzó su lenta agonía convirtiéndose en un protectorado romano. Y desde ese momento, tras la muerte de Antíoco IV en el año 163 a.C., el reino seleucida seguiría la misma estela que el reino lágida, el reino tolemaico, al igual que ya había hecho previamente la Macedonia del rey Perseo. Y como ya sabréis a estas alturas, la nueva potencia dominante del Mediterráneo pasaría a ser la voraz Roma, que poco a poco se había ido imponiendo a esas tres grandes dinastías que habían sido las herederas de la gloria del gran Alejandro Magno. Allí donde pasaba Roma, conquistaba, tergiversaba, se aliaba y hacía lo que quería. Así que espero que este breve capítulo o este breve repaso a la historia de la dinastía lágida, podía haber ido más adelante, podíamos haber llegado hasta el final, pero todos conocéis el final de la historia. Yo creo que este era un buen punto para romperlo, y más adelante, pues si queréis, hablaré de los últimos reyes, de los últimos faraones de Egipto y de esos conflictos con civiles, conflictos civiles también con la República Romana, con Cayo Julio César, y cómo al final Egipto cae en manos de Augusto, de Octaviano por aquel entonces, ¿no? Después de la batalla de Actium. De momento dejamos el relato aquí. Espero que haya sido de vuestro agrado. Espero que lo hayáis disfrutado. Y sobre todo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si todavía no apoyáis a la República Calamar, hacedlo. Y tendréis acceso a este tipo de contenidos. Si no, pues tendréis que esperar unos 2 meses. Y entre 2 meses y 2 meses, pues ya sabéis, puede producirse la 7ª o la 8ª guerra siria. Que ya veis que hay un montón. O sea que recordad, suscribíos a nuestros canales, a Sergio Alejo Gómez en YouTube y a Calamares en la Romana en todas las plataformas de podcast. Además, Lignum en Roma. Aunque Ángel no está aquí, en cuerpo sí que está en espíritu. Recordad, sed felices, luchad por vuestros sueños y nos escuchamos en el siguiente programa, en la siguiente entrega de Calamares en la Romana.